Hola, soy Ismael García. Y yo soy Jesús García. Yo hace unos años vi un documental de Alex Honnold, que mucha gente lo conoce por su escalada en Yosemite, en Free Solo, y había estado haciendo la misma actividad que hizo allí en Yosemite, en California, en Taggia. Pues ya eso me llamó la atención. Poco después recibí una revista del nivel en la que había un artículo dedicado íntegro a Taggia. Y el año pasado uno de mis amiguetes, de mis compañeros habituales de escalada, estuvo allí. Pues bueno, me estuvo contando el tipo de escalada que hay, la aventura que supone ya simplemente llegar al sitio, el tipo de roca, tal, y me llamó muchísimo la atención. Y fue una cosa que se me metió en la cabeza, que tenía muchas ganas de ir a conocerlo. Él había planificado ya varias veces para ir con amigos suyos del gremio de la escalada, y la segunda vez que me lo dijo, viendo que no le salía el plan, al final dije, venga, pues Dios cuenta conmigo, nos vamos los dos para Taggia, y ese fue el único motivo. Era que él tenía ilusión por ir y yo le complací. Nosotros llegamos un domingo por la noche a Marrakech y nada, al final tuvimos que dormir allí porque la aproximación al destino o punto de partida de toda la escalada era bastante complejo. Y nada, pasamos una noche, a la mañana siguiente nos picó a la puerta un marroquí con el que nos había puesto en contacto un amiguete del que hablaremos luego, y nada, el taxi nos cogió, le preguntamos ¿a dónde vamos? Y dijo, tenemos 5 horas de taxi. Nos montamos en el taxi y empezamos a recorrer pues nada, lo que tú esperas de Marruecos, ¿no? Un sitio bastante árido, muy plano, y poco a poco empezamos a meternos en unas montañas, empezamos a pasar aldeas. Yo llevaba puesto un GPS, nada más que por curiosidad para ver, y llegaba un momento en el que estábamos a 2.700 metros de altura, atravesando una cordillera con neveros por todos lados, llenos de nieve, a principios de junio allí en Marruecos. O sea que es un Marruecos totalmente desconocido y que se sale de la norma o de lo que nosotros creemos que es Marruecos. Y empezamos a meternos por allí por una montaña, a ver aldeas bereber perdidas por todos lados, a ver camellos, a ver por allí su modo de vida, la verdad que fue súper curioso ese trayecto. Hasta que finalmente llegamos a un alto, empezamos a bajar ese alto, que ya te digo, estaba pues, a 2.700 metros de altura, y al fondo ve mi hermano un pueblo y dice, aquello que había como una alcazaba, y el hombre ya nos explicó, y es la manera que tuvimos de llegar a Zaouiat. Esa fue la primera parte de la aproximación, llegar a Zaouiat, a Hamsal, y fueron 5 horas de taxi. Paramos a comer un poco forzados por la situación porque estaba cayendo una tormenta de 1000 demonios, pero tormenta tremenda de granizo, un vendaval, y nada, pues paramos allá a comer un ratito, y de ahí nos estaba esperando un arriero, un chico también local, que usaba una burra, no para llevarnos a nosotros, sino para llevar todos nuestros petates. Desde Zaouiat hasta Taggia, que era como, nos habían dicho que eran como 2 horas de caminata, pero al final se quedan menos, en 1 hora y cuarto o algo así llegamos. Y volvemos a lo mismo, era entrando por un barranco y cada vez ese barranco se va cerrando más, y cuando crees que estás llegando a las paredes del pueblo, profundizas más todavía y hay unas paredes más altas y un barranco más estrecho todavía, hasta que finalmente llegamos a la aldea de Taggia. De que es un sitio pues bastante, la gente que tenemos allí se dedica sobre todo a la agricultura, había unas cuantas huertas, un poco de trigo sembrado, y en los últimos años parece que el auge de la escalada allí ha hecho que mucha gente se dedique también a darle hospedaje y provisiones a los escaladores, y que mucha gente también se haya dedicado a la montaña, a hacer guías de escalada locales. Y para ver hasta qué punto es importante a nivel internacional la escalada allí, estábamos
estábamos allí sentados los dos solos en el refugio, porque hemos estado prácticamente solos todo el tiempo, y de repente vemos una lámina hecha a mano a lápiz y pone Euskal Danza. Y abro los ojos y digo, esta vía me suena, y ella me dice, el coño, esta es la que ha abierto el POU hace una semana. Y justamente es que hablamos ya con Amil y digo, es que el POU ha estado aquí la semana pasada abriendo esta vía y tenía allí hecha a mano, de su propia mano a lápiz, todo el croquis de la vía que había abierto. Y hombre, para nosotros fue llamativo porque Iker POU no deja de ser una referencia como escalador para nosotros, lo seguimos bastante cerca. Al final de los 5 días que estuvimos allí, escalamos 4 y uno de ellos nos vimos obligados a hacer un descanso. Pero bueno, como estábamos en la montaña en un sitio, hicimos un descanso activo. Y lo que hicimos fue ir a visitar el camino, la senda bereber, o el pasaje bereber, que es la forma que tienen ellos tradicionalmente de moverse entre aquellas montañas, y eran caminos totalmente aéreos a 300 metros del suelo, anclados en la pared súper estrechos. Llegamos al final del camino bereber y al fondo vimos una cabañita y conocimos cuál fue nuestra sorpresa, que había allí una persona que vivía al fondo, en la montaña, solo, era pastor, nos invitó a tomar un té con él, nos metimos allí en la candela, nos sentamos, estuvo contando una historia mientras él se fumaba su pipa de kifi, nos invitaba a un té y fue la verdad un momento súper agradable y de pura inmersión con la cultura local. Algo que yo había leído en muchos sitios y me habían contado mis amiguetes y me habían referenciado sobre la cultura bereber es que se caracterizan por ser una cultura muy acogedora, muy hospitalaria, y bueno, este chico Ahmed nos lo demostró, igual que tantas otras personas que hemos conocido. Pero llegamos allí, nos invitó a un té de la nada, echamos una hora y pico de charla con él, súper agradable, y bueno, y ahí queda constancia de esa hospitalidad, ¿no? Destacaría de la escalada de allí muchísimas cosas, pero me voy a centrar principalmente en una, y es que cada día a mí se me giraba el cerebro por el reto que suponía físico, pero sobre todo psicológico. Y al final, hablando y definiéndolo, lo diría de manera que había 3 bloques cada día. Uno era llegar al punto donde comenzábamos la escalada, que ya te estaba jugando ahí pegarte un resbalón y no contarlo, porque era subiendo barrancos, cascadas increíbles. Luego el tramo de escalada, que eran los 300 y pico metros que veníamos haciendo diario, de una escalada bastante exigente. Y el último bloque, que para mí era sin lugar a dudas el más desafiante, que era, una vez había llegado arriba, liabas las cuerdas y decías, bueno, ahora hay que volver. Y la forma de volver era, de verdad que yo sentía que mi vida corría riesgo constantemente, porque nosotros teníamos unos croquis antiquísimos de los años 90, que es lo único que hay, y luego, bueno, luego hay referencias en Google que nos han ayudado mucho, ¿no? Y en estos croquis te ponían un árbol seco. Importantísimo que veas dónde está el árbol seco, pues cuando tú pasas esa loma, 2 canales más allá te asomas y parece que por ahí no puedes bajar, que te va a matar, pero por ahí va el camino. Y efectivamente te metías allí como podías, ibas bajando y al final, bueno, salíamos de allí, pero para mí era el momento más crítico, era cuando ya habías terminado de escalar, decir, bueno, ahora hay que volver a la casa. Y era a pie y ya sin cuerda ni nada por sitio, bueno, ¿qué puedo contar de esos sitios? Y esa vuelta a casa, es que creo que como no te la esperabas, te relajas. Yo por lo menos tengo la sensación cuando termino de escalar que ya me relajo, me calmo, y ahí no, para nada. Yo creo que el cerebro desconectaba un poco y de repente era como otra vez reenganchar con esa tensión, era lo que más nos ha sorprendido. Un enchufe de adrenalina y otra vez de nuevo. Luego, ¿qué más podríamos decir? A mí me llama mucho la atención también la longitud de las vías, la verticalidad, porque es que era todo vertical. Ahí hemos escalado por suerte muchísimos sitios en los que hay tramos que tumban un poquito, otra parte más vertical, tal. Aquí era ¡pum!, pared a 90 grados continuamente, con una calidad brutal, es decir, que las paredes súper compactas y de un color llamativo rojo, muy curioso, que a mí me llama mucho la atención. Yo nunca había escalado una roca roja en ningún sitio y bueno, muy chula. Y luego, por supuesto, el tema de que allí a nosotros nos advirtieron, y a todo el mundo que yo le comentaba, oye, ¿qué vas a hacer? Voy para Taguia, todo el mundo decía, ojo con Taguia, ¿eh? Y efectivamente es una escalada recia, hay que ir muy curtido de cabeza, muy curtido físicamente, y saber que ir a Taguia
no es ir a un parque de atracciones, Ataguia es ir a un sitio con muchísimo compromiso y totalmente, o sea, nadie ha exagerado ni engañado. Muy justificada la muy fama. justificado, sí. Ese aura que tiene el sitio y esa escalada es absolutamente justificada. Tengo que contar que el día que llegué yo no había mirado previsión meteorológica ni nada en los días previos de irnos, que es una cosa que solemos tener muy en cuenta cuando vamos a montaña, porque pensé, Sáhara, junio, ¿qué probabilidad hay de que llueva? Pues al llegar nos damos cuenta de que la previsión da lluvia todos y cada uno de los días. Tengo que reconocer que me agobié, que bueno, que me lamenté, pero al final se ve que por algún motivo en esta época del año allí continuamente cae una tormenta a la 1 del mediodía, muy corta, y ya está, y el resto del día se puede escalar, que era eso lo que daba la previsión. Pero claro, nos la jugamos, hubo días que madrugamos más, días que madrugamos menos, y hubo un día pues que de tanto ir el cantar a la fuente pues se rompió, ¿no? Era de esperar. Claro, nosotros todos los días que madrugamos tenemos que decir que las gotillas que nos quedan ya llegando al refugio, salvo un día que es verdad que empezamos a escalar un poquito más tarde, en plan, oye, si son 4 gotas lo que está cayendo. Ese día no fueron 4 gotas, ese día estábamos como a 200 metros del suelo, ya en el último largo, la última vía para salir ya al hombro del final de esa vía, y de repente se cierra el cielo, empieza a tronar, empieza a caer relámpagos, estaba yo escalando y sin mediar se puso a llover, pero a jarrear. Y unos truenos que te rebotaban el pecho. ¿No? Que temblaba el barranco entero. Y yo estaba en ese momento escalando y mi hermano estaba como 50 metros debajo mía o 35 metros debajo mía y me gritaba, Ismael, ¿qué vas a hacer? Y digo, tengo que seguir escalando. Yo seguía escalando y nada, yo iba con mi fijación en la pared, yo simplemente me centré total y absolutamente, me asenté de todo. O sea, yo en ese momento no sentía vértigo, miedo, no sentía tensión, no sentía nada, simplemente sentía la escalada. Y seguí escalando, mi hermano de vez en cuando me gritaba, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Y yo seguía. Yo como que en ese momento no existía nada más que la escalada y yo. Y cuando estoy ya a 55 metros de mi hermano, por encima, llego a la reunión, la pared estaba mojada, por lo visto había estado granizando, yo ni sentí los granizos, monto reunión, me acurruco, mira a mi hermano, 60 metros más abajo, acurrucado también, viendo que no paraba de llover y que ya lo que caían eran chorreones de agua por la pared, ya le dije que voy a montar rappel y nos vamos. Tiré un rappel de 60 metros, llego a él, cuando llego a él, recogemos, tiramos otro rappel de 60 metros, montamos otro rappel y entre rappel de 60 metros salimos de la pared y corriendo porque aquí nos estaba cayendo la tormenta de la semana. Efectivamente, al llegar al suelo ya había parado de llover. Fue el ratito ese, pero bueno. Curioso es cuando me dijo, y ha estado granizando, digo, tío, había un momento que yo me he ausentado del mundo, ni lo vi, ni lo noté. La logística de este viaje hasta llegar, la planificación y todo no es fácil, y nos gustaría dar las gracias a Amil. Amil ha sido nuestro contacto en Taguia, que la verdad es que nos lo ha dado todo hecho. Él nos ha proporcionado el transporte desde Marrakech, nos ha proporcionado el arriero con la mula y por supuesto nos ha abierto las puertas de su casa, nos ha dado de comer estupendamente todos los días, él y su familia, y bueno, mi más profundo agradecimiento a Amil, y espero poder volver a su casa otra vez y aprovecharme de su hospitalidad. Y también quiero destacar un gesto que a mí realmente a nosotros como practicantes de un deporte minoritario que muchas veces no se le tiene en cuenta ni la estima que merece, ver que ha habido un gesto local como que nos ha abierto los ojos para ver que se quiere dar visibilidad a otros deportes más allá de los que aquí se practican de toda la vida. Y por supuesto la ayuda que nos han prestado tanto el Ayuntamiento a través del Servicio Municipal de Deportes como Beconet con material técnico para hacer posible este viaje
dignos de mención. Nosotros nos sentimos un poco el patito feo, parece que solo existe determinados deportes y en este caso para mí ha sido un gesto bastante digno de mención, que nos hayan tenido en cuenta tanto a nosotros como principalmente a nuestro deporte. Yo he tirado un globo sonda porque un sitio al que yo he solido ir últimamente a trabajar, que es a un macizo del centro de Italia que se llama Gran Sasso. Imaginaos el nombre ya, os puede vislumbrar lo que se puede encontrar allí. Y le he tirado un globo sonda para ver cuándo vamos. Y yo sin duda tengo muchísima esperanza en que el próximo viaje sea al macizo del Gran Sasso. Bueno, si el anterior he elegido yo, pues ahora está claro que debemos seguir un orden, ¿no? Así es que no veo por qué no, seguro que es un sitio interesantísimo de conocer. Y sin dilatarnos mucho, a las Torres del Frei, Argentina, Bariloche, a la Patagonia.